Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos acompañan a través de las redes sociales. Hoy estaremos hablando acerca de la relación entre la teología y la doxología, cómo nuestro conocimiento de Dios y nuestro conocimiento de las Escrituras afecta o debe afectar nuestra adoración y nuestro servicio a Dios. Para empezar, nada más un anuncio. Vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas solamente a través de los comentarios. Entonces, si ustedes tienen preguntas o surgen preguntas durante la transmisión, solamente escríbanlas en los comentarios. No se van a abordar durante la conferencia ni al final de la conferencia, pero después yo mismo voy a entrar a los comentarios y voy a responder las preguntas ahí directamente y podemos continuar la conversación entonces por ese medio si surgiera alguna. Entonces, para que tengan eso presente. Para empezar, quisiera que leamos el Salmo número 145. Salmo 145. Voy a leer algunos versículos, no lo voy a leer completo. Vamos a leer del 1 al 5. Del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor, Salmo 145 del 1 al 5. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus maravillosas obras meditaré. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos a ti en esta mañana, rogándote que a través de este estudio y de esta meditación informes nuestros corazones, pero sobre todo los transformes y nos dirijas hacia tu gloria, hacia tu grandeza, y que podamos postrarnos ante ti en verdadera adoración. Ayúdanos, oh Dios, a conocerte mejor para adorarte mejor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, cuando hablamos de la teología, usualmente podemos hablar de la teología en términos generales, como el estudio de todo lo que tiene que ver con la doctrina cristiana, todas las enseñanzas que se desprenden de las Escrituras, y también podemos hablar de la teología propiamente dicha o la teología propia, que se refiere a la doctrina específicamente de Dios o el conocimiento específicamente de Dios. Ambas direcciones, tanto el conocimiento de Dios como el conocimiento de toda la verdad contenida en las Escrituras, deben llevar nuestro corazón hacia una mejor adoración de ese Dios. Conocerle a Él, conocer lo que ha hecho, debería producir en nosotros una adoración más profunda. Ahora, vamos a detenernos primero en el tema de la teología como estudio de Dios y después de ahí vamos a pasar en la segunda parte a estudiar algunos atributos y nombres de Dios para ojalá crear en nosotros un mayor sentido o una perspectiva más elevada de nuestro Dios. ¿Qué podemos decir en cuanto a Dios como nuestro objeto de estudio? Y aquí hay que ser muy cuidadosos porque cuando el ser humano estudia cualquier cosa de la creación, se coloca por encima, ¿cierto? Si nosotros estudiamos los animales, estudiamos las plantas, estudiamos los números, estudiamos cualquier cosa del universo creado, nos colocamos por encima y ejercemos nuestro dominio, de alguna manera, sobre lo que Dios nos ha dado en la creación. Pero cuando hablamos de Dios como objeto de estudio, la relación es completamente diferente y debemos ser muy conscientes de esto. Porque el conocimiento de nuestro Dios excede nuestro entendimiento. La persona de Dios excede las limitaciones nuestras como criaturas. Por lo tanto, no nos estamos acercando a Dios por encima, tratando de estudiarlo desde arriba, sino muy por debajo, admirándolo desde abajo como criaturas y tratando de comprender a este maravilloso ser, a nuestro Dios, con todas las limitaciones que nosotros tenemos, porque Él excede
nuestras capacidades, excede nuestro intelecto, excede nuestro razonamiento. Como leímos ahorita en el Salmo 145, dice que su grandeza es inescrutable. O sea que no se puede estudiar a cabalidad, no se puede sondear, no se puede comprender profundamente. Por lo tanto, acerquémonos a Dios con mucha humildad en primer lugar. Si queremos crecer en nuestra adoración, conociendo a nuestro Dios, debemos acercarnos a Él y a su palabra y a lo que Él dice acerca de sí mismo con humildad. Nehemías añade que la persona de Dios y el conocimiento de Dios excede las capacidades incluso del habla humana. En el capítulo 9 de Nehemías, versículo 5, dice que su nombre es alto sobre toda bendición y alabanza. Quiere decir que ni siquiera lo que nosotros podamos decir acerca de Dios y cómo nos podamos expresar y cómo tratemos de expresar nuestra alabanza y adoración hacia Él, aún todo este vocabulario se va a quedar corto para describir verdaderamente a Dios. No quiere decir que nuestro vocabulario esté errado o que sea falso. Simplemente quiere decir que se queda corto, que hay mucho más en la persona de Dios que lo que nosotros podríamos expresar utilizando nuestras palabras. Ahora damos gloria a Dios porque aún en medio de esa limitación y aunque su gloria excede todos los misterios de la creación y cualquier otro campo de estudio, nuestro Dios se ha revelado a sí mismo de manera real y confiable, de tal modo que podemos estar seguros de que lo que Él dice de sí mismo, si bien no es exhaustivo, es verdadero. En nuestra alabanza, en nuestra adoración, en nuestros tributos a Dios con nuestros labios, no llegamos a tocar ni el borde de su manto. ¿Cómo se da a conocer Dios a nosotros? Bueno, esto es un poco de teoría, ¿verdad? De teología. Tenemos dos medios de revelación principalmente. Hablamos de la revelación general y hablamos de la revelación especial. Cuando hablamos de la revelación general nos referimos a lo que Dios da a conocer a través de su mundo. Y cuando hablamos de la revelación especial es lo que Él da a conocer a través de su palabra. Ahora, tanto en su mundo como en su palabra, la revelación de Dios es verdadera y fidedigna y no se contradicen entre ellas. Debemos tener eso claro porque el mismo Dios que inspiró las Escrituras es el Dios que creó el mundo. Ahora, eso quiere decir que entonces en el mundo Dios se revela a través de sus obras, a través de lo que Él hace en la creación, a través de lo que Él hace en la historia. Romanos 1:20 es muy claro en esto. Dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que los seres humanos no tenemos excusa. Y luego continúa diciendo en el versículo 21, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, primero, en el versículo 20 se nos dice que por medio de lo creado podemos conocer algunas cosas de Dios, podemos conocer su eterno poder, su divinidad, atributos invisibles que dice son vistos con toda claridad. Entonces, el problema no está en el mundo. ¿Por qué mucha gente no ve a Dios o no entiende a Dios o no llega a la conclusión de que Dios existe por medio de lo creado? ¿Por qué no? El versículo 21 nos dice que nuestros pensamientos y nuestros corazones han sido envanecidos y entenebrecidos a causa de nuestro pecado, porque en lugar de honrar a Dios, hemos honrado a cualquier otra cosa. El pecado entonces, que es algo que está en nosotros, es lo que estorba este conocimiento de Dios, es lo que lo obstaculiza. El hombre, dice, detiene con injusticia la verdad. Esto no es una condición de víctima pobre que no entiende o que no sabe. No, es que activamente el ser humano se rebela contra la verdad de Dios e intenta por todos los medios posibles detener esa verdad con injusticia. Es un tema de rebelión contra Dios, rebelión activa contra Dios. Y a raíz de esta rebelión e idolatría,
el entendimiento es entenebrecido, porque entonces ya no vemos el mundo como Dios lo ve, ya no vemos el mundo desde la perspectiva de Dios, sino que ahora adoramos el mundo, algún aspecto del mundo, adoramos la criatura en lugar del Creador, y al hacerlo distorsionamos nuestro conocimiento y entendimiento de la verdad. Por eso es necesaria la revelación especial. La revelación especial es lo que Dios nos da a conocer a través de su palabra. Y de esto mucho no se puede saber solamente observando el mundo creado. Muy particularmente en su palabra Dios se revela a través de la persona de su Hijo. Es la autorrevelación al máximo. Él revela lo que la revelación general no puede revelar. Es decir, temas de salvación, temas relacionados con la razón o los propósitos de Dios detrás de lo que Él ha hecho en la creación. Nos ayuda a interpretar los hechos. De esta forma, lo que necesitamos los seres humanos primero para poder comprender o llegar a algún conocimiento verdadero de Dios es una obra milagrosa a nivel de nuestro entendimiento, una obra de rehabilitación mental, si queremos decirlo. Para poder entender el mundo, necesitamos que Dios reviva nuestros corazones para poder aceptar la revelación especial y a partir de ella, informados por ella, iluminados por ella, poder comprender bien la revelación general. Es por medio de Cristo que Él hace esta obra. Es por medio de Cristo que Él viene a salvarnos del pecado y de las consecuencias del pecado a nivel de nuestro entendimiento, a nivel de nuestro razonamiento y de nuestro conocimiento. ¿Cómo funciona entonces una revelación general que vista desde ojos rehabilitados, desde la perspectiva de un cristiano que conoce las Escrituras y que ha sido informado por las Escrituras? Entonces nosotros vemos el mundo creado y hay ciertas conclusiones a las que llegamos gracias a la obra de Dios en nuestros corazones. Por ejemplo, podemos ver la maravillosa obra de Dios en la creación y en nuestro caso nosotros no decimos, wow, todo eso ocurrió por casualidad. O qué suertudos somos, qué afortunados de que el Big Bang haya ocurrido y que ahora nosotros tengamos vida y podamos ver esos accidentes tan hermosos que hay en la creación, incluyendo nosotros. No, el cristiano ve las obras de la creación y de una vez concluye, Dios es la causa de todo esto. Dios es el origen de todo esto. El que hizo el oído, el que formó el ojo, ¿no sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Hay detrás de todo lo creado, incluidos nosotros, una mano creadora. Y nosotros vemos a ese Dios en la creación. ¿Qué atributos podemos ver también en la creación que nos hacen pensar en Dios? Podemos ver en los seres humanos que son imagen de Dios, podemos ver algunos grados de bondad. Y decimos, si el ser humano es bueno, Dios que lo creó tiene que ser bueno en gran manera, tiene que ser perfectamente bueno. Si el ser humano busca justicia y tiene un anhelo de justicia, el Dios que lo creó debe ser un Dios perfectamente justo. Si el ser humano es capaz de amar, si es capaz de entregarse por otros, entonces el Dios que lo creó debe ser también abundante en amor y su amor debe ser perfecto. Dios también posee atributos que las criaturas no poseen. Cuando vemos que nosotros todos envejecemos y perecemos, que todos vamos a ver la muerte y lo vemos en toda la creación a nuestro alrededor, podemos llegar a la conclusión de que el Creador debe estar por encima de ese cambio, debe estar por encima de ese desarrollo, debe estar por encima de esa mortalidad. Por lo tanto, Dios debe ser inmortal. Dios es atemporal, Dios es inmutable, Dios es ilimitado, Dios es no creado. Esas son algunas cosas y no nos vamos a detener demasiado ahí, pero podemos ver entonces en la creación la huella del Creador.
Pero para eso necesitamos mentes rehabilitadas, necesitamos entendimientos que han sido iluminados por la palabra de Dios. ¿A través de qué? Lo que ya dije, la revelación especial. ¿Cómo se da a conocer Dios en la revelación especial? Se da a conocer de manera mucho más profunda y mucho más rica. Dios se da a conocer a través de sus nombres, por ejemplo. Dios describe o explica sus propios nombres. Dios actúa para demostrar la verdad de sus nombres y Dios promueve la alabanza de su nombre, que es el objeto que hoy nos tiene acá. Entonces, para crecer en nuestra adoración y nuestra alabanza a Dios, debemos conocer los nombres de Dios, debemos atender a sus descripciones que Él hace de sí mismo, debemos ver sus actos en las Escrituras, sus obras que demuestran esos nombres, y eso debería estallar en nuestros corazones en cánticos de alabanza. Un ejemplo es cuando Dios se da a conocer como Yahvé o Yahweh, lo que en nuestras Biblias, en la Reina Valera especialmente, ha venido a traducirse como Jehová. Es el nombre de Dios que Él dio a Moisés desde la zarza. Y cuando Él le dice el nombre, luego pasa a explicar el nombre y le dice que significa yo soy el que soy. Y podemos detenernos un poco en esa declaración y ver la autosuficiencia de Dios, la completa independencia de Dios, el hecho de que Él existe en sí mismo y todo el fundamento de su existencia está en Él mismo. Y también lo vemos como la fuente de todo lo que es, lo vemos como el creador de todo lo que existe, el dador de vida. Yo soy el que soy. Pero no se queda ahí, sino que luego hace toda una demostración de su nombre, del control y el dominio que Él tiene sobre todas las cosas. Las plagas de Egipto. Alguien dijo que esas plagas fueron un curso de teología intensivo para el faraón y para su pueblo. Y finalmente, cuando el pueblo es liberado, estallan en un cántico de alabanza y tenemos el cántico de Moisés, por ejemplo. Nuestra adoración. Dios es uno y su nombre, podríamos decir, es uno, ¿cierto? Como creyentes somos bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero aún así, a lo largo de las Escrituras, Dios se revela con muchos nombres, se revela con muchos atributos. ¿Por qué? Porque nosotros no podríamos comprenderlo de otra manera. Siendo seres tan finitos y limitados, necesitamos que Dios se muestre a nosotros gradualmente y con muchos nombres que enfaticen diferentes aspectos de su ser. El único que podría tener un concepto simple de Dios es Dios mismo. Pero nosotros, siendo criaturas tan complejas y tan limitadas, necesitamos que Dios se nos revele o se nos dé a conocer por muchos nombres. Y estos nombres nos permiten conocerlo y nos informan a la hora de orar a Él, nos informan a la hora de adorarlo. No podemos describirlo de manera simple, el único que lo podría hacer es Él. Pero todos estos nombres ayudan nuestra experiencia de adoración. Podemos invocarlo, informados por los nombres que Él tiene. En medio de la adversidad, podemos invocarlo para darle gracias. Podemos invocarlo para exaltarlo. Nosotros, hermanos y hermanas, somos peregrinos en esta tierra. Nuestra teología es la teología de peregrinos. Nosotros no estamos viendo a Dios directamente. Lo estamos viendo o lo conocemos a través de su revelación, siempre mediados. Existe la teología de la iglesia victoriosa, de la iglesia triunfante, la teología de los bienaventurados, de los bendecidos que están hoy en gloria,
La teología de ellos es superior a la teología nuestra, porque ellos están viendo a Dios cara a cara. Para nosotros, todo esto que vivimos en el mundo creado, antes de llegar a la gloria, podríamos verlo o entenderlo como un ensayo. Estamos aprendiendo a hablar el idioma del cielo. Estamos aprendiendo a hablar el idioma de los nombres de Dios. Y crecemos en nuestro entendimiento de lo que comprende cada uno de esos nombres, cada uno de esos atributos, cada una de esas cualidades. Estamos ensayando para ese coro celestial, cuando por fin nos unamos a los miles de millares que alaban a Dios, ahora sí viéndole cara a cara. Estamos ensayando para poder disfrutar de manera plena de aquel que es el propósito para el cual fuimos creados y que se cumplirá de manera perfecta cuando estemos en gloria, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Nuestra adoración en la tierra, de alguna manera, debe buscar reflejar la adoración del cielo cada vez más. Y para eso debemos detenernos y considerar los nombres, los atributos, la revelación o la autorrevelación de Dios en su palabra y en su mundo. ¿Por qué en nombres se da a conocer nuestro Dios? Vamos a hacer un repaso de algunos nombres. Elohim, que significa el que ha de ser temido, el Dios majestuoso. El, que significa el fuerte, el poderoso. Adonai, que significa el gobernante y el Señor. El Shaddai, que significa el poderoso y el soberano. Y Yahweh o Jehová, el que existe en sí mismo, el inmutable y fiel. Dios no posee atributos. Al estudiar sus atributos, debemos entender que cada uno de ellos es pleno en Él, que Él es cada uno de sus atributos de manera plena. Que las tres personas de la Trinidad, siendo de una misma naturaleza, cada una es cada uno de los atributos de Dios de manera plena. Cada atributo de Dios describe y afecta profundamente los demás atributos. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos pensar en tres atributos de Dios: su amor, su justicia, su santidad. Entonces, si decimos que Dios, hablando de los tres atributos, podemos decir que el amor de Dios es un amor que es justo. Podemos decir que el amor de Dios también es un amor santo. Podemos decir que su justicia es amorosa. Y podemos decir que su justicia es santa. Podemos decir también que su santidad es justa y que su santidad es amorosa. Me explico. Entonces, todos los atributos de Dios, Dios no es una cosa más que otra. Él es todos sus atributos de manera plena y perfecta, y todos sus atributos se afectan y están íntimamente relacionados unos con otros. Entonces, al estudiar estos atributos, aunque para nosotros limitados, tenemos que hacerlo categóricamente, estudiándolos uno por uno, recordemos que Dios es todos ellos al mismo tiempo, todo el tiempo. ¿Cuáles son algunos de los atributos de Dios? Bueno, tenemos su autoexistencia, que ya la he mencionado varias veces. Él es la base de su propia existencia. Quiere decir que es completamente autosuficiente y completamente independiente. Él no necesita de la creación para ser quien es. Él es el que es desde siempre y hasta siempre, sin ser afectado por la creación. Hechos 17:25 dice que Él no es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, siendo Él autoexistente y la vida en sí mismo, Él es el dador de vida también, el dador de existencia. Hablamos también de su infinidad, como Dios es infinito.
Esto habla de que Dios es perfecto en sí mismo, sin ninguna limitación y sin ninguna restricción. Para nosotros, pensar en algo infinito es imposible conceptualizarlo. No podemos comprender el infinito, no podemos definir el infinito, pero Dios vive y gobierna en la eternidad y para Él es una realidad. Job 11, del 7 al 9 dice: ¿descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Descubrirás los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos. ¿Qué harás tú? Más profundos son que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra es su dimensión y más ancha que el mar. Íntimamente relacionado con la infinidad de Dios, hablamos también de su eternidad, que quiere decir que Dios está por encima de toda limitación y sucesión de tiempo. Cuando hablamos de infinidad, casi siempre pensamos en espacio, pero al hablar de eternidad, pensamos en tiempo. Dios está por encima del tiempo porque Él creó el tiempo. Él es el creador del tiempo. El tiempo es parte de nuestra realidad creada. La eternidad no es simplemente ser sin principio y sin final, sino que es estar por encima incluso de los conceptos de principio y final. La eternidad está por encima del tiempo y es diferente del tiempo. El Salmo 92 nos dice: antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Juntando estos dos podemos hablar de la inmensidad de Dios. Podemos hablar también de su omnipresencia. Uno de los atributos de Dios que yo creo que nos enseñan como niños, ¿verdad? De los primeros, que Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Su omnipresencia quiere decir que Dios lo llena todo con todo su ser. No debemos confundirlo con el panteísmo, que nos dice que todas las cosas son Dios y que Dios es todas las cosas. No es eso. Es que Dios está activamente presente en todo lugar con todo su ser de manera plena. El Salmo 139, de manera plena y personal, debo decir. En el Salmo 139, versículos del 7 al 12, se nos dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Solamente considerar estos atributos, vamos a seguir viendo otros, pero espero que solamente considerar estos atributos ya esté detonando en nosotros un sentimiento más grande o un entendimiento más grande de quién es Dios y por qué Él es digno de nuestra adoración y de nuestra alabanza. Hablamos también de que nuestro Dios es un Dios inmutable. Dios no está en proceso de llegar a ser como nosotros. Nosotros desde que nacemos estamos en un proceso, desde antes de nacer, desde que somos gestados, estamos en un proceso de llegar a ser, constantemente cambiando, constantemente en desarrollo y luego disminuyendo y decayendo hasta llegar a nuestro día final. Sin embargo, Dios es siempre el mismo. Él es inmutable en su ser. Y Él es inmutable en todos sus atributos. Ven cómo este atributo debe afectar todos los demás. Quiere decir que su justicia no cambia. Su amor no cambia. Su bondad no cambia. Su soberanía no cambia. Es inmutable en todo lo que es. Dios también es inmutable en sus decretos y sus promesas. Su palabra no cambia.
Sus promesas para con su pueblo no cambian. ¿Cómo nos acercamos nosotros a Dios? ¿Confiamos en su palabra inmutable? ¿Confiamos en que las promesas que Él nos ha hecho como pueblo suyo son verdaderamente inmutables y que no hay nada que las pueda frustrar? Santiago 1:17 nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En un mundo donde todo cambia, y especialmente en este momento que estamos viviendo de la historia, donde ha habido cambios profundos e inesperados y casi caóticos a todo nuestro alrededor, es bueno recordar que tenemos un ancla firme y segura que no varía, que no cambia, que no tiene sombra de ningún tipo de desarrollo o inestabilidad. Y es nuestro Dios y su palabra. También decimos que Dios es espíritu. Cuando hablamos del Espíritu de Dios, no solamente refiriéndonos a la persona del Espíritu Santo, sino a todo Dios como espíritu. Él es el dador de vida, Él es la vida en sí mismo, Él es un ser racional, con entendimiento, con voluntad y con poder. Él es un Dios personal que existe en 3 personas y no una. Al entrar en este punto, ya podrán notar que estamos hablando ahora de atributos que Dios comunica también a sus criaturas, específicamente a los seres humanos. Nosotros también tenemos espíritu, porque Dios nos lo dio. Él sopló en nosotros aliento de vida. Y por lo tanto, parte de nuestra imagen o parte de la imagen de Dios en nosotros es que somos racionales también, que tenemos entendimiento, voluntad y capacidades, y que somos criaturas personales, criaturas que se relacionan de manera personal unas con otras y con Dios. También hablamos del conocimiento de Dios. Él se comprende a sí mismo, como ya dijimos, de manera plena, y en sí mismo comprende todo lo que existe fuera de Él de manera perfecta. Él nos comprende o nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos. Él es omnisciente, todo lo sabe. Hablamos también de su sabiduría. La sabiduría de Dios es cómo Él utiliza su conocimiento para cumplir sus propósitos de manera que Él sea glorificado. Hebreos 4:13 nos dice: y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él lo sabe todo y lo dirige todo según su, otro atributo, voluntad para su gloria. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, nos referimos a ese actuar racional de Dios para promover el bien mayor. ¿Cuál es el bien mayor? Él mismo y su gloria. Podemos decir entonces que Dios es egocéntrico. En un buen sentido, sí. Dios es egocéntrico. Para Él, lo más importante es Él mismo y su gloria. Él va a promover todo lo que lleve a glorificarle a Él y a exaltarle a Él. ¿Por qué? Nosotros a veces cuando hablamos de egocentrismo, en nosotros, en los seres humanos, tenemos que decir, por supuesto, que está mal. ¿Por qué? Porque el bien mayor no somos nosotros mismos. Si yo soy egocentrista, quiere decir que yo creo que lo más importante del mundo y lo que merece estar en el centro del mundo y lo que merece dirigir los propósitos, las acciones y los pensamientos míos y de todos los que están a mi alrededor, soy yo. Eso es el egocentrismo en el ser humano. Ahora, como cristianos entendemos que el bien mayor no somos nosotros mismos, el bien mayor está en alguien más, está fuera de nosotros. El bien mayor
lo que debería ser el centro del universo y aquello para lo cual deberían dirigirse todos los pensamientos y acciones de los seres humanos, incluido yo, es Dios. En el caso de Dios, Dios puede ser egocentrista, porque no serlo para Él sería una imperfección. Si Él buscara el bien mayor en otra cosa que no fuera Él mismo, eso sería una imperfección en Dios. Porque lo mejor, el bien mayor y lo que debería dirigir a toda la creación, lo que debería promoverse en toda la creación es la gloria de Dios mismo. Promover cualquier otra cosa estaría mal. Así que sí, en el caso de Dios, su egocentrismo es bueno. Es más, es necesario, conforme a su naturaleza. Romanos 12 nos recuerda que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Si Él buscara cualquier otra cosa que no fuera su propia gloria, entonces no estaría siendo bueno, agradable y perfecto. Tenemos la santidad de Dios. Dios es diferente de todo lo demás. Dios santifica su creación para sí mismo y la aparta para sí mismo, la consagra para sí mismo. Dios se busca y ama a sí mismo como el bien mayor y demanda que sus criaturas hagan lo mismo y se consagren a Él y lo amen y lo busquen como el bien mayor. Todo eso tiene relación con su santidad. Hay muchísimo que decir de la santidad de Dios, así como hay muchísimo que decir de su voluntad y de cada uno de los atributos, pero solo voy a mencionar esas cosas. Y 1 de Samuel 2:2 nos dice, no hay santo como el Señor. En verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Nuestro Dios es distinto, apartado, diferente de todo lo demás. Nuestro Dios es amor. El amor es su buena disposición hacia otros fuera de sí mismo. Ahora, ¿quiere decir esto que Él necesitaba la creación para demostrar su amor? ¿Y que si no se hubiera creado, entonces no podría ejercer su amor? No. Nuestro Dios ha ejercido amor desde la eternidad y hasta la eternidad. Porque las personas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se han amado desde siempre. Su bondad tiene que ver con ese amor general que Él tiene hacia todas sus criaturas sensibles, hacia los seres humanos y hacia las criaturas irracionales también. Su gracia es ese amor que Él manifiesta por seres pecadores cuando estos no lo merecen. Su gracia es un amor que se origina en Él y que cumple sus propósitos, los propósitos de Dios en el hombre. La benignidad de Dios es el amor que lleva al pecador a la conversión. La misericordia o compasión de Dios es su amor y compasión por los pecadores, ese sentimiento hacia ellos, considerando el hecho de que están en un estado, valga la redundancia, de miseria. La paciencia de Dios es su amor por los pecadores que merecen castigo, manifestada deteniendo temporalmente o posponiendo el castigo y llamándolos a la conversión. Amor, bondad, gracia, benignidad, misericordia, compasión, paciencia, todas estas son ramas o ramificaciones del amor de Dios. Su justicia es la promoción, ejercicio y demostración de su santidad. Romanos 2 del 6 al 8 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, les pagará con vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, les pagará con ira e indignación. La veracidad de Dios. Él es verdadero en el hecho de que Él es el único Dios verdadero. Por ahí podemos empezar.
También es verdadero en el sentido de que todo lo que Él dice, todo lo que revela de sí mismo y de todo lo que hay, es también verdadero. Y también es verdadero en el sentido de que todo lo que Él conoce y todo lo que Él sabe es verdad. Números 23:19 nos recuerda: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Su veracidad también se relaciona con su fidelidad a su palabra. El hecho de que lo que Él dice que va a hacer, también lo va a hacer. La Biblia habla en ocasiones de la ira de Dios también, que en el caso de Dios no es como nosotros, un arranque emocional, ¿verdad? De enojo en contra de algo que ocurrió y cómo ese algo o esa persona nos afecta y despierta en nosotros sentimientos de enojo. No es así en Dios. La ira de Dios es un impulso racional y permanente de su santa voluntad. Y suele referirse al hecho de que Dios castiga el pecado. El celo de Dios es el amor que Dios tiene para con su pueblo que ha sido desposado con Él. Nosotros, su iglesia, somos su esposa. Estamos en una relación de pacto con Dios y Dios es celoso. Él quiere que toda nuestra atención, todo nuestro amor, todos nuestros deseos, nuestro anhelo y que Él sea Él y que Él sea nuestro mayor tesoro. Por eso muchas veces se habla de Dios celoso cuando su pueblo comete idolatría y se va en pos de otros dioses, porque está violentando esa relación de pacto que existe entre Dios y su pueblo. También tenemos el poder de Dios, que es su capacidad de hacer cualquier cosa conforme a su voluntad y que no sea contraria a su naturaleza. Esto es importante. Dios puede hacer cualquier cosa que esté conforme a su voluntad y que no sea contraria a su naturaleza. No estamos hablando de un Dios que tiene el poder de hacer cualquier cosa, pero es mutable, o un Dios que puede hacer cualquier cosa, pero es caprichoso. Un Dios que puede hacer cualquier cosa, pero no podemos confiar en que sea siempre bondadoso, o siempre sabio, o siempre justo. ¿Se dan cuenta por qué es importante entender que todos sus atributos se relacionan entre sí profundamente? Porque el ser poderoso en manos de un Dios caprichoso sería algo terrible. Pero nuestro Dios es poderoso y es inmutable y es perfecto y es santo y es justo, bondadoso, celoso. Todo esto al mismo tiempo y en perfección. Jeremías 31:17 dice: Señor Dios, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Finalmente, hay otras descripciones que hace la Biblia acerca de Dios, que tienen más relación con cómo Él se relaciona con nosotros. Podemos hablar de Dios como nuestro creador y nosotros, por lo tanto, como sus criaturas. Podemos hablar de Dios como nuestro sustentador y nosotros entonces como aquellos que somos cuidados por Él, que estamos bajo su cuidado y que dependemos de Él para todas nuestras necesidades. Dios como gobernador y por lo tanto nosotros somos sus súbditos, sujetos a su voluntad y comprometidos con ella y con su reino. Nuestro Dios es Salvador y nosotros somos salvos por Él.
Nuestro Dios es sanador y nosotros dependemos de Él para nuestra sanidad. Él es libertador y nosotros dependemos de su obra para salir de nuestra condición de esclavos. Nuestro Dios, al salvarnos, no solamente se convierte en nuestro Salvador, sino también en nuestro Padre. Nos invita o nos adopta en su familia, de tal modo que nosotros somos hijos suyos. Los que hemos creído en Cristo Jesús para salvación, somos hijos de Dios. Esto tiene implicaciones enormes para nuestra adoración y nuestra invocación del nombre de Dios. Nos acercamos a Él como criaturas, reconociendo que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nos acercamos a Él entendiendo que Él es nuestro sustentador, que Él está buscando darnos y ha prometido darnos todo lo que necesitamos. Le reconocemos como nuestro Rey, nuestro Gobernador, como nuestro Señor. Le hemos visto como nuestro Salvador. Entendemos lo que Él hizo en la obra o por la obra de Cristo Jesús a nuestro favor. La doctrina también tiene mucha importancia y afecta de manera profunda nuestra adoración. Si tenemos una doctrina flaca, una enseñanza flaca, entonces nuestra adoración hacia Dios también va a ser débil. Les voy a dar un ejemplo nada más. En cuanto a la salvación, muchas corrientes cristianas presentan a Dios como alguien que abrió la posibilidad de ser salvos, de que los seres humanos se salven, y que de alguna manera Él ahora está esperando pasivamente a que los seres humanos respondan a ese llamado. Su obra entonces no es completa ni perfecta, sino que hizo un alto porcentaje, pero no lo hizo todo. Y entonces el hombre tiene que hacer el resto. El hombre tiene que agregar su parte para ser salvo, activamente. Este es un Dios pequeño, es un Dios débil, es un Dios dependiente del ser humano para cumplir sus propósitos. La Biblia enseña que la salvación es de Jehová, de principio a fin, que Él es poderoso para salvar, que Él no solamente proveyó el camino para la salvación, sino que activamente, por medio de su Santo Espíritu, Él despierta en nuestros corazones el deseo de aceptar ese regalo maravilloso de la salvación en Cristo Jesús. Porque la Biblia dice una y otra vez que Él nos da el creer, que la fe es un don de Dios. Entonces no es algo que se origina en nosotros y que nosotros ponemos como nuestra parte en nuestra salvación. Porque si fuese así, cuando lleguemos al cielo y Dios nos pregunte, ¿por qué debo yo dejarte entrar al cielo? Yo podría responder, porque yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. Y entonces, en esa respuesta, me estoy dando la gloria a mí mismo. Porque si bien Jesús hizo casi todo, yo tenía que aceptarlo. Pero cuando llegamos a la comprensión de que aún esa aceptación, esa fe que hemos puesto en nuestro Salvador, proviene de Dios mismo, nuestro Dios de repente es más grande. Nuestro Dios es más poderoso porque rompió nuestros corazones de piedra y los suavizó. Nuestro Dios es soberano porque controla absolutamente todas las cosas en relación con nuestra salvación. Nuestro Dios y sus propósitos, que son inmutables y eternos,
si Él nos salvó, nos preservará hasta el final. ¿Para qué? Para la gloria de su nombre. Nuestro entendimiento de la doctrina va a afectar nuestra adoración. Entre más pequeños seamos nosotros y más grande sea Dios, mejor. Mejor. Les dije que nuestro conocimiento, nuestro crecimiento en el conocimiento de Dios es como un ensayo para aquel día en que estemos en gloria. Es como una práctica, como un calentamiento para cuando nuestras voces se unan a los coros celestiales. Apocalipsis 4. Con esto vamos a terminar. Apocalipsis 4 nos presenta una obra o una escena en la que la adoración de Dios va en aumento y descansa sobre las descripciones de Dios y atributos de Dios. No vamos a leer los capítulos completos, Apocalipsis 4 y 5. Solamente voy a leer para ustedes los ejemplos de cómo adoran en el cielo. Y que sirvan estos ejemplos para nosotros imitar. Vean cómo conocen o hablan de los nombres y de los atributos de Dios y cómo eso detona en cánticos de alabanza y adoración. Primero, los 4 seres vivientes en Apocalipsis 4:8 dicen: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Luego se suman, luego cantan, los 24 ancianos y dicen: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Luego los 24 ancianos y los 4 seres vivientes juntos unen sus voces y cantan un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Aquí están alabando al Cordero. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y finalmente, después de ellos, se agregan millares de ángeles. En este coro tenemos ahora millares de ángeles, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos diciendo a gran voz, capítulo 5, versículo 12, el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y al final, toda cosa creada, en el cielo y en la tierra y en el mar, se suma a la alabanza, diciendo al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Ese es el destino que nos espera. Nuestras voces un día se unirán al canto de los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, los millares de ángeles y toda la creación, alabando a Dios por quien Él es y por lo que ha hecho. Esta alabanza y esta adoración no son posibles sin el Cordero. Así que el llamado final: ¿conoce usted al Cordero? Si no conoce a Jesucristo,
si Él no es su Salvador, si no ha comprendido su obra en la cruz a su favor, lamentablemente no tendrá parte en este coro celestial. El propósito de Dios es ser adorado por su pueblo, por la eternidad. Y nos creó con el propósito de glorificarle a Él y gozar de Él para siempre. Así que si queremos ser parte de ese coro celestial y unir nuestras voces a esos miles de millares, acerquémonos a Dios por medio de Jesucristo, confiando en su obra salvadora y arrepintiéndonos de nuestro pecado delante de Él. Oremos. Dios, te alabamos y bendecimos tu nombre grandioso. Eres un Dios glorioso, perfecto, santo, bueno, amoroso, justo, verdadero, inmutable, independiente, ilimitado. Un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios de compasión, un Dios poderoso, un Dios salvador. Queremos adorarte cada día mejor. Queremos conocerte cada día más. Queremos prepararnos cada día para ese momento en que unamos nuestras voces y todo nuestro ser en alabanza y adoración tuya y de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos en este peregrinaje, alimentándonos por medio de tu palabra y avivando en nuestros corazones y en nuestro entendimiento la verdad de quién eres y de lo que has hecho. Y que nuestros corazones se desborden en cánticos nuevos de alabanza y adoración a ti y al Cordero, porque digno eres de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga.